Es curioso, desde hace, por lo menos en Occidente, unos 2800 años se sigue reflexionando sobre la felicidad. ¿Verdad que da la sensación de que es algo muy escurridizo? Es algo que todos de alguna manera buscamos, queremos experimentar, y parece algo bastante escurridizo. Cuando John Lennon tenía 5 años, su madre le dijo lo siguiente: John, la clave de la vida es ser feliz. Entonces John fue al colegio y la maestra un día les dijo a los niños: quiero que hagáis un trabajo sobre lo que queréis ser de mayores. Y John escribió ser feliz. Entonces la profesora, cuando leyó el ensayo, le dijo: John, no has entendido nada del trabajo. Y John le dijo: señorita, usted no ha entendido nada de la felicidad. Y no ha entendido nada de la vida. ¿Qué es la felicidad? Si yo pretendiera, a pesar de tener la mejor intención, deciros a vosotros lo que es la felicidad, qué equivocado estaría. Sin embargo, sí creo que juntos podemos hacer una reflexión, hacernos preguntas, mirar donde normalmente no miramos y a lo mejor descubrir aquello que está oculto precisamente porque nunca miramos allí. El arte de la pregunta es un arte esencial. El propio Albert Einstein decía que la clave no es encontrar respuestas a las viejas preguntas, sino hacernos preguntas que nunca antes nos habíamos hecho. ¿Por qué son tan importantes las preguntas? Porque a lo mejor de lo que estamos hablando no es de un enigma. A lo mejor la felicidad no es un enigma. La felicidad a lo mejor es un misterio. ¿Cuál es la diferencia entre un enigma y un misterio? Es una diferencia muy clara, muy diáfana. Un enigma es aquello que la ciencia, con su trabajo, con su tiempo, con su dedicación, será capaz de descubrir. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tecnología. Pero los misterios desafían nuestra forma tradicional, nuestra forma lógica de pensar, precisan de la existencia de lo que se llama una razón ampliada. ¿Y cómo me puedo posicionar yo frente a un misterio? Porque frente a un enigma yo entiendo cómo me he de posicionar. Utilizo mis tecnologías, mido, peso, calculo, pero ¿cómo me posiciono frente a un misterio en caso de que la felicidad fuera un misterio? Pues también nos lo decía Einstein. Frente a los misterios hay que posicionarse desde el asombro, la curiosidad y la humildad. Porque los misterios no se descubren, los misterios se desvelan. Por tanto, si la felicidad fuera un misterio y no un enigma, nosotros lo único que podemos hacer es ponernos en unas condiciones adecuadas para que ese misterio, esa felicidad, se desvele ante nosotros y podamos experimentarla. Estoy convencido, tengo la certeza plena de que a lo largo de estos 2 días, todos los que estamos aquí, todas aquellas personas que aunque físicamente no están aquí, para nosotros están aquí, junto a nosotros, que nos escucharán a través de medios de comunicación, que leerán cosas nuestras a través de las redes sociales. Estoy convencido que todos vamos a salir de aquí con una idea más clara, con una idea más luminosa de eso que es la felicidad. No un destino, no un lugar al que ir, sino una forma de vivir, un camino que recorrer, una forma de ser y de estar en el mundo. Pero dado que el ser humano es un ser que tiene tantos planos que no se pueden separar, pero sí distinguir, es importante recordar el peso del lenguaje. Ya lo dijo el gran filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Eso quiere decir que tenemos que diferenciar, porque cuando tú diferencias y tú distingues, tú ves con más claridad. Y no podemos hablar y confundir 2 términos que son diferentes en su naturaleza. Una cosa es el bienestar subjetivo, se ha hablado aquí.
con gran elocuencia y con gran belleza. Aquello que colma los sentidos. Yo veo algo bonito y colma mi vista. Me tomo una comida rica y colma mi gusto. Pero la felicidad no es lo que colma los sentidos, es lo que colma el corazón. ¿Están conectados? Seguro que sí. También son diferentes. Y por eso nosotros vamos a abordar aquí no el concepto de bienestar subjetivo, sino un concepto mucho más desafiante, el de la felicidad. ¿Qué es? ¿Qué podría ser para cada uno de nosotros? ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo puede uno ponerse en una situación adecuada para que ese misterio, en caso de que lo fuera, se desvelara? Y va a venir en nuestra ayuda un filósofo, curiosamente un filósofo que mi querido y admirado Juan Luis Arzuaga ha mencionado hoy. Un filósofo del siglo XVIII, el último ilustrado. Immanuel Kant. La obra por la que es especialmente conocido es Crítica de la razón pura. Y Kant hace 3 preguntas de excepcional hondura. Es cierto que no las contesta plenamente, contesta desde su punto de vista, pero solo las 3 preguntas tienen tanto peso, tienen tanta fuerza, tanto calado, son una invitación tan hermosa para que nosotros, cada uno de nosotros, reflexionemos y busquemos una solución. Primera pregunta, ¿qué es lo que puedo conocer? ¿Puedo conocer yo solo las realidades materiales? Aquellas que captan mis sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto. ¿O soy capaz también de captar realidades suprasensibles? Aquello que no es de carácter material, sino espiritual. Eso es lo que significa la palabra espiritual, aquello que no es material. Por supuesto, no utilizando los sentidos, sino utilizando la razón ampliada, la capacidad del intelecto, para descubrir la verdad oculta en las cosas. Fijaros que alcance pregunta, ¿qué es lo que yo puedo conocer? La segunda pregunta de Immanuel Kant es, ¿qué es lo que he de hacer? De aquí nace toda la ética. ¿Hay formas de hacer que nos generen una mayor experiencia de felicidad? ¿Hay formas de actuar que nos alejen de esa experiencia del ser feliz? Y la tercera pregunta es, ¿qué puedo esperar? ¿Es la muerte el final? ¿Es un velo a otra dimensión? De aquí nace la religión, cuya raíz es religare, unir lo que en un momento se separó. Pero fijaros, siendo potentes estas 3 preguntas, la clave es la cuarta. La cuarta no la encontramos en la crítica de la razón pura, tampoco en la crítica de la razón práctica, su tratado de ética con su imperativo categórico. Lo encontramos en un tratado de lógica y tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuál es el ser que se hace esa pregunta? Porque no tenemos la sensación de que los animales, con toda la dignidad y toda la hermosura que tienen, se hagan esa pregunta. ¿Qué ser se hace esa pregunta? De aquí nace toda una antropología, una visión de la persona. Los seres humanos, los que estamos aquí, los que no están aquí y están con nosotros. ¿Qué somos nosotros? Porque si nos damos cuenta, el ser humano que desea conocer, ya no lo reflejaba Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, el ser humano que desea conocer ha llegado a conocer lo más diminuto, las partículas más elementales, no ya los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, sino hasta los quarks, los neutrinos. Ha llegado a conocer lo más grande, las galaxias, la expansión del universo. Sin embargo, pasa frente a él y no se asombra de la maravilla que es. Y el ser humano es como si se autoocultara, como si se escondiera de sí mismo, como si jugara al escondite y nos interpelara, descubre quién soy. Porque veréis, si solo hablamos de la felicidad cuando estamos calentitos,
cuando comemos bien, cuando tenemos trabajo, cuando ganamos una cierta cantidad de dinero, cuando tenemos un cierto prestigio, no estamos hablando de felicidad. Hay que entender la felicidad cuando el bienestar subjetivo desaparece. Por supuesto que también la felicidad tiene una conexión con el bienestar subjetivo. No es un dilema, no es lo uno o lo otro, sino un contraste, lo uno y lo otro. Hay que entender la felicidad cuando aparecen los tres grandes oponentes del ser humano. El mal, tanto el mal físico como privación de un bien necesario. La ceguera es un mal físico porque es la privación de la visión, como el mal moral, la injusticia, la violencia, el daño de esas personas que son tus hermanos, en presencia de la muerte y en presencia del sufrimiento. Por eso, la pregunta sobre la felicidad es la pregunta sobre el sentido de la vida. No la de dar un sentido a la vida, sino de preguntarse si la vida ya tiene un sentido. Y si nosotros podemos mirar al mal, podemos mirar a la muerte y podemos mirar al sufrimiento sin salir corriendo. Y si hay en el mal, y si hay en la muerte, y si hay en el sufrimiento, más que amar en la vida que temer. Y si merece la pena vivir a pesar de que la vida, muchas veces, para muchas personas, es un verdadero drama existencial. Y por eso os voy a contar una pequeña historia, porque esta sencilla historia ilustra muchísimo sobre la grandeza que el ser humano puede aflorar en presencia de estos tres grandes oponentes. Porque veréis, solo hay un antídoto para el miedo, y es el amor. El amor a un proyecto, el amor a una idea, el amor a un recuerdo. Qué maravillosas las palabras de Gabriel Marcel. Decir a alguien que le amas es decirle, tú, para mí, jamás morirás.